al presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. Buen día, doctor. Hola Carlos, hola Marcos, buen día. Buen día, doctor. Te estamos molestando para saber, a ver, un poco, para conocer un poco más. Vos nos vas a explicar este trabajo, este análisis que hicieron ustedes con respecto a esta norma antilavado. ¿Qué es lo que nos puede decir al respecto, doctor? Sí, cómo no. Antes que nada te cuento, para que después la gente tenga oportunidad también, y ustedes también, de verlo esto con mayor detenimiento. Acabamos de terminar un video explicativo. Este video explicativo lo vamos a subir en redes sociales. En el video que está en el YouTube del colegio están los enlaces en la descripción donde está el reglamento, el trabajo y las recomendaciones GACI que se mencionan. Ujú. Técnicamente, ¿qué es lo que ocurre? La última modificación de la ley de lavado de activos que se hizo en el 2019 como consecuencia de toda de este paquete de normas que vino desde el gobierno para meterse en las adecuaciones que reclamaba GACI para no volver a caer la lista gris. Todo esto reglamentó, escribió y detalló con mucho mayor detenimiento las diferentes obligaciones de debida diligencia y de deber de colaboración de los sujetos obligados por las leyes de activos. Y en ese momento nosotros le dijimos al Congreso, hay en la lista de los sujetos activos una mención a los profesionales no financieros. Y si el día de mañana se entiende que los profesionales no financieros somos los abogados, este deber de colaborar se va a transformar en una violación del deber del secreto. Y si se viola el deber del secreto, se viola la intimidad que hay en la relación de confianza entre el abogado y la persona que se defiende, y por ende en la construcción libre e independiente de la estrategia para esa defensa. Hoy, ese reglamento que nos pasa la CEPRELAT nos incluye como sujetos obligados a los abogados, a los estudios jurídicos, a los abogados independientes, a los escribanos, a sus estudios y a los contadores, y nos ponen en el reglamento durante 18 páginas un montón de obligaciones como si fuéramos un banco, como si fuéramos una financiera. Y lo que tenemos que hacer es costosísimo y tiene altísima responsabilidad sobre nosotros, que incluye, entre otras cosas, el deber de reportar. O sea, es como que vos recibas la visita a una persona que te dice, mira, me metí en este problema, tengo este dinero, ¿qué puedo hacer? Espera un momentito, primero tengo que denunciarte a CEPRELAT. ¿Entendés? Sí. Es absurdo, ¿verdad? Porque es sospechoso lo que me dice mi eventual cliente o la persona que me consulta. Entonces es bastante peligroso y estamos trabajando sobre eso, Carlos, estamos trabajando sobre eso, Marco. Claro, claro. Y aparte, te quiero consultar ahí, doctor, porque en su momento algo similar quería hacer la Subsecretaría de Estado de Tributación con los contadores. Totalmente. En su momento, que ya se había cuestionado mucho, y me acuerdo de eso, y me parece que esto es muy similar porque, por otro lado, el código castiga, creo que si no me equivoco, ¿verdad? La ley El código castiga castiga. la violación de si se viola ese secreto que el profesional debe tener, ¿verdad? Es que es así tal cual. Mm, Y esta es una ley especial que no puede derogar una ley general como el Código Penal. mm, O sea, la prohibición de derogación de la ley especial a la ley general viene del Código Civil, a su vez, que también es ley general. ujú. Entonces me están metiendo a mí, no porque la ley diga, ojo, porque una recomendación internacional y la reglamentación de una oficina pública
está escribiendo que la ley dice lo que no dice para obligarme a mí a hacer lo que la ley no dice y sancionarme a mí por lo que la ley no dice. Entonces es peligrosísimo y bueno, estamos trabajando sobre eso. Claro, ¿y qué es lo que, o sea, cuando un cliente se va al estudio jurídico, vamos a ejemplificar, va al estudio jurídico y bueno, se presenta y tiene, no sé, pongamos, no sé si ponerle, no sé, en vez de Messer vamos a llamarle Miser, ¿verdad? Se va al estudio jurídico y ¿qué es lo que tiene que hacer el abogado? ¿Qué es lo que tiene que denunciar? La plata que tiene el cliente o el potencial cliente que se presenta, su caudal económico o cuánto le va a cobrar o qué concretamente es lo que tiene que denunciar, por ejemplo, un abogado. Te digo cuáles son las situaciones en las que esto ocurriría. No queda ninguna duda que está dirigido a nosotros. Sí. O sea, se menciona perfectamente que el alcance es personas físicas o personas jurídicas. O sea, un estudio puede ser una sociedad simple y está alcanzada. Los profesionales son estudios jurídicos, estudios contables, estudios notariales o profesionales independientes, aunque no formen parte de esos estudios. Y todos nosotros, en la medida en que se realicen transacciones en nombre de o por mandato de algún cliente, en el marco de, a modo de ejemplo, actividades como esta, comprar o vender inmuebles, comprar o vender bienes, administrar dinero, administrar valores, administrar cuentas bancarias, cajas de ahorro, contribuciones para la creación o para la operación de una persona jurídica, como crear una sociedad, una fundación, una sociedad de acciones limitadas, un fideicomiso, un fondo de inversión, lo que quiera. Comprar o vender acciones, comprar o vender participaciones en sociedades, actuar como fiduciario, proveer un domicilio. Esto es lo más común. O sea, yo cuando trabajo en encarnación, estoy obligado por ley a poner mi domicilio en el radio del juzgado. Entonces le pido a un colega encarnaceno, poneme en tu oficina, mi oficina. Él estaría posiblemente alcanzable con sanciones si el sospechoso soy yo y le afecta a él porque me provee su domicilio. ¿Entiendes lo que te digo? Sí. Es muy peligroso. O sea, es como que tu mamá te diga, anda a arreglar mi jubilación, no tengo cuenta bancaria, dejemos la tuya, o te diga tu tía, cobrame las cosas en capital, mi hijo, porque yo vivo en el interior, arreglame esa platita, traeme. Pues como vos estás trabajando con activos de terceros, ya son eventualmente sospechosos. Sí. ¿Entendés? Entonces, muy complicado delimitar qué es y qué no es violación o no violación de las obligaciones en el marco del lavado de dinero. Y en definitiva, todo esto, Carlos, todo esto, Marco, son actos que están permitidos en el Código Civil, en el marco de la administración, en el marco de la representación, en el marco del mandato, en el marco de la gestión de los negocios ajenos, en el marco del corretaje. Hay muchos actos jurídicos tipificados que no tienen nada que ver con mi título. O sea, perseguirle al que administra como acto de administrar, no al abogado porque tiene título. Entonces, todo estos son ejemplos de cómo en las cosas que hacemos hoy al día a día puede venirse pelada a decirle, che, no me reportaste. Vamos a mirar tu computadora, vamos a mirar tu correo electrónico, vamos a mirar un poco por qué no pediste esta información o por qué no reportaste. Es bastante complejo, doctor, pero y difícil, ¿verdad? Vamos a un ejemplo así, hasta crudo, ¿verdad? Se presenta a tu estudio jurídico una persona que definitivamente lava dinero, ¿verdad? Y te dice, mira, yo estoy en este tema y creo que yo puedo zafar de esta situación de esta u otra manera y quiero que me representes. Y el abogado toma la decisión de representarlo y por eso se convierte en cómplice. No, pues una cosa es recomendar un ilícito. No. Bueno, vamos a cambiar el ejemplo. Me están investigando por este hecho y yo no soy. Entonces, exacto, uno tiene que, de igual manera, ya
alertarle a la CEPRELAT, mira que yo le voy a defender a una persona que está así, así, y estas son sus, a ver un poco, este es su patrimonio, este es su movimiento. No, Me parece... y viene, como decías vos, viene NICER a tu oficina y te dice, me están investigando por este asunto. Sí. ¿Qué me recomendás? Y como vos como abogado, lo primero que tenés que preguntar, ¿lavado o no lavas? Y mira, yo creo que sí, que eso es lo que hice. Bueno, espera un poquitito. Te tengo que denunciar primero, ¿entendés? Y no puedo pensar en tu defensa, porque si te defiendo sin denunciarte, soy responsable. Soy responsable. Y a mí me van a caer con todo después. Así mismo. Pero eso es... No sé, descabellado. Desnaturaliza completamente el ejercicio de la profesión. Sí. Porque es esa relación de secreto la que permite la intimidad del diálogo de confianza entre persona y abogado para construir la defensa. Claro, Carlos. Claro. O sea, definitivamente ningún profesional abogado, ningún estudio jurídico, ni una SA va a querer agarrar la defensa de este tipo de hechos, ¿verdad? Te cuento un antecedente porque estamos estudiando este tema. En el año 88, en los Estados Unidos, se planteó una cosa similar a esta. Y los abogados y los estudios jurídicos en los Estados Unidos dijeron, nosotros no podemos seguir encargándonos de la defensa de las personas o de las empresas en estas condiciones, porque la responsabilidad a la que nos estamos exponiendo es simplemente inaceptable. Entonces la gente, 300 millones de norteamericanos, empezaron a recurrir a la defensa pública y esta colapsó. Colapsó al punto de que es imposible atender un mar gigantesco de problemas jurídicos del día a día, y Estados Unidos tuvo que recular de su propia pretensión y derogar este tipo de cosas. Entonces, traerlo acá, porque el país es incapaz de entrar en un grado de inversión, porque sus instituciones públicas no pudieron controlar la corrupción, no debería justificar que se me cargue a mí, sector privado independiente, a hacer el trabajo de denunciar, supliendo la ineficacia que tiene la institución de investigar. Entonces no se puede aceptar, ¿verdad? No. Bueno, ¿y ahora qué viene? ¿Qué es lo que el colegio va a presentar? ¿Alguna acción de inconstitucionalidad? ¿O cuál es el paso siguiente, doctor? El paso siguiente es este. El lunes a mí me dio mandato el consejo directivo de trabajar sobre estos asuntos y oponerme. Tengo un equipo de 2 o 3 personas que está escribiendo este tema, porque yo tengo que responderle a CEPRELAT hoy 23 de junio. A su vez, ayer tuve una reunión con 15 gremios del interior del país, donde también transmitimos la cuestión y mandamos la documentación, y por eso es que se creó un video explicativo. Y además vamos a organizar charlas para explicar este asunto con gente más especializada que yo en todo lo que tenga que ver con cumplimiento y lavado de dinero. Pero a su vez vamos a juntarnos con los colegios de contadores, con los colegios notariales y con las personas que quieran meterse en un equipo para este asunto y seguir discutiendo esto con CEPRELAT. En todo caso, después, si el reglamento sale, a pesar de lo que tengamos que decir o argumentar, ahí veremos después un paso posterior. Pero mientras tanto es un diálogo con la Secretaría en este momento, ¿verdad? Claro, bueno, pero ¿y qué? Mientras tanto, ¿y la ley ya está vigente? La ley está vigente porque habla de profesiones no financieras, pero este es un borrador de reglamento que le hace decir a la ley que eso significa abogado. ¿Por qué no significa ingeniero? ¿Por qué no significa arquitecto? ¿Por qué no significa heladero? O sea, ¿por qué significa abogado? Todo eso tienen que explicar. Claro, y entonces ustedes van a trabajar con la CEPRELAT para esta reglamentación, digamos, para que pueda salir como tiene que ser desde el punto de vista de ustedes. Así mismo. Correctísimo, es una cuestión bastante complicada. Ahora, otro tema que te quiero consultar, doctor.
creo que alzaste en tu tuit ese fallo de la Corte con respecto al caso de María Esther Roa y que tiene que afrontar juicio oral. ¿Cuál es tu postura ahí con respecto a ese caso, doctor? Hijo, ese es un tema súper delicado porque este es un tema que nosotros lo tenemos muy estudiado. En la facultad, con los alumnos de Derecho en el 2019 y en el 2020, nosotros terminamos de investigar 200 fallos durante 10 años de por qué la Corte viene rechazando inconstitucionalidades con su sala constitucional. Y los mismos argumentos que se vienen utilizando en estos 200 fallos están expuestos en el fallo de María Esther. O sea, no es una novedad para mí que se haya rechazado por cuestiones de forma. Sí, una lavada de manos. No es ni una novedad. De hecho, los argumentos son muy similares. Pero la Corte, quiera sea o no, toca levemente el fondo. Entonces, en algunos pasajes de esa resolución menciona que no se ha aprobado, por razones de forma, por supuesto, que haya una violación de la Constitución desde el Código Sanitario o desde la Ley 716 que sanciona la cuarentena o las restricciones sanitarias o las actuaciones le hayan generado a ella un agravio, entre otras cosas. Si bien las razones de fondo son de forma, la Corte dice en definitiva lo que ya viene diciendo el Ejecutivo. La Corte recurre al derecho de salud y recurre al interés general superior sobre el particular como argumento que ya viene diciendo el Ejecutivo. Entonces yo induzco, asumiendo que se planteen acciones el día de mañana correctamente, sin los problemas de forma, la Corte tendería a continuar la mirada similar a la del Ejecutivo, considerando válidas las restricciones. Pero sacando eso, que es lo que la sala dijo, lo que más me preocupó es lo que dijo el fiscal Ruiz Díaz. El fiscal Ruiz Díaz dijo, cuando le contestó a María Esther, no porque yo lo lea, sino porque el fallo transcribe, digamos, que la ley 716 que sanciona la cuarentena es la llamada ley penal en blanco de Bindix, con X. Y yo decía, ¿qué es esto? Pues yo nunca leí, ¿verdad? Entonces me puse a buscar y terminé en un señor de apellido Binding, es un jurista alemán de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, que estableció esta teoría en la cual se llenaban las leyes con otras normas no penales, inclusive de menor jerarquía. Sí, se llenaban entonces las normas penales con otras. Así mismo. O sea, normas penales que no tenían supuestos de hecho, claro, sí, de manera total o parcial, eran completadas en su contenido por otras normas no penales, sí, aunque sean de menor jerarquía. Por ejemplo, entonces, para poner un ejemplo, para que entiendan sí, nuestros teleoyentes, el tema de la veda pesquera, por ejemplo, que se convierte en un tipo penal cada vez que hay una resolución del Ministerio del Ambiente en cuanto a la prohibición de la pesca, ¿verdad? Antes no es delito. No. Suponete que la ley diga, la ley diga se sanciona la veda. Sí. Pero sí, no define la veda. Sí. Entonces viene una reglamentación de menor jerarquía que te dice hay veda entre enero y febrero. Exactamente. Quiere decir que todas las personas que pescaron en ese plazo o en ese lapso cometen el delito. El delito, así mismo. Pero yo le decía esto cuando discutíamos este asunto con gente que sabe más que yo, ¿verdad? Por ejemplo, Ricardo Preda, que si se va a aceptar una definición mínima en términos de cuarentena, la cuarentena es para el enfermo, Marco. Sí. No es para el sano. Sí. Es al leproso al que se le deja en su casa para que no contagie la lepra. Sí. No es que se le mete a la sociedad en su casa para que el leproso camine libre. Sí. Es al que tiene COVID el que se lo aísla, no a la sociedad sana. Entonces no tiene sentido que la norma no penal que completa la ley en blanco, según el fiscal y según Bindix, meta a la sociedad sana en su casa.
No tiene sentido. O sea que espera para que yo entienda No, para entender bien, porque bueno, quiere decir entonces que los que están procesados por la violación de esa ley, que son gente sana, que no tenían COVID en ese momento, entonces no pueden estar procesados. Los que están procesados, según el fiscal, están procesados porque existen leyes penales en blanco completadas por decretos que dicen que son culpables. Claro. Y eso no puede Es ser. una locura. No, lo que pasa es, Carlos, que para completar o para llenar el tipo penal establecido en la ley 716, creo que el artículo 10, inciso B, tiene que ocurrir por el hecho concreto. Así como dice el doctor, lo describe de una manera mucho más fuerte. Que el leproso no salga para contagiarle a otra persona. O sea, si existe una cuarentena de lepra, no, Marco ni Carlos que no tienen lepra no tienen por qué contagiar. Y si nosotros salimos no le ponemos a nadie. Sí, el leproso, el que lastimosamente está con esa enfermedad. A eso se refiere esa norma. O sea, con eso se activaría la ley penal. No por el hecho de salir. El famoso caso que solemos poner también como ejemplo con el doctor Preda, de que qué pasaba en ese momento de cuarentena cero si yo estaba harto de estar en mi casa, arrancaba mi vehículo y me iba hasta la cancha de Olimpia, después me iba hasta la cancha de Cerro y volvía acá a Sajonia. ¿A quién le contagio? ¿O a quién le puedo contagiar así? A nadie. Claro. Ahí hay que explicarle, o sea, no es que hay que explicarle, había que preguntarle al fiscal y había que preguntarle a Vindy cómo esta teoría de la ley penal en blanco supera la cuestión constitucional que obliga a que ninguna persona sea obligado a hacer lo que la ley no dispone y a que ninguna persona sea privado de lo que la ley no priva. Y cómo se supera el artículo 1 del Código Penal, que establece que ninguna persona será sancionada si no está expresa y estrictamente sancionada la punibilidad en una norma anterior al hecho. Entonces, si la redacción no está y no es expresa y no es estricta, no puede una ley en blanco, según el fiscal Ivindic, meter 3.200 imputados en el sistema penal. No puede aceptarse. Me están criminalizando las libertades con una teoría del siglo XIX en la postrimería del nazismo, cuando nosotros estamos hoy en el marco de un código penal con un sistema adversarial de finales de los 90, en la entrada del siglo XXI. ¿Por qué me van a buscar un jurista alemán cuando acá la cuestión la trajo Schone? O sea, me costó mucho, declaro por supuesto, reconozco mi ignorancia. Yo trabajo en lo civil, nunca había leído una cosa así, pero no me cierra, me parece una técnica legislativa inquietante, donde la seguridad jurídica se va a ir de un lado al otro según la política del Ejecutivo. Lo que pasa es que hay muchos doctrinarios penalistas, doctor, que no comparten absolutamente con esta teoría de ley penal en blanco, porque justamente dice que transgrede el principio de legalidad. El famoso nullum pena, nullum crimen sine lege, ¿verdad? O sea, si no existe una ley escrita, estricta, anterior al hecho punible, no puede ser jamás considerado hecho punible. Pero existe una partecita de la biblioteca que paraguaya incluso, doctrinaria, que dice, claro, existe la posibilidad de tener esa ley penal en blanco y se la utiliza mucho en los delitos contra el medio ambiente, ¿verdad? La cuestión esta de la ley 716. Hay que revisar porque puede transgredir directamente el principio de legalidad, eso es sin lugar a dudas, pero para utilizar incluso a ver, por lo que dice Vinding, hay que también ser estricto, ¿verdad? Y no toda acción administrativa prohibida por el decreto puede ser considerado una acción atentatoria contra lo que protege la ley 716. O sea, de lo que yo leí, la remisión de la supuesta ley en blanco sí, tiene que ser una remisión expresa.
Sí, O sea, la ley tiene que decir, esta va a ser la autoridad que en estas condiciones, de esta manera, va a determinar el alcance de esto. sí, en este caso no tenemos, porque muchos incluso hablan de cuarentena sanitaria animal, es la que establece en la 716. Definitivamente hay un hueco, una laguna tremenda ahí, ¿verdad? Y Pero bueno, con mayor repito, razón. y sostengo hace un año y medio que esa acción de criminalizar la circulación por la República del Paraguay que hicieron en un momento dado los fiscales y que llevaron a casi 3.000 o más imputados y sometidos a un sistema penal fue absolutamente ilegal, ¿verdad? Eh, Yo te pregunto a vos y le pregunto a los que oyen, si lo que estamos haciendo es la aplicación de leyes ambientales, ¿cómo una imputación penal cuida tu salud? no hay forma, no hay Exacto. forma. Cuando me responda eso el fiscal y responda eso la doctrina paraguaya en este tema, me callo la boca. Sí, claro, pero Pero no existe. es que tu pregunta va justamente al núcleo de la cuestión, al núcleo de esa cuestión que venimos nosotros hasta vociferando a los cuatro vientos. No hay forma de impedir la propagación de un virus que no existe en ese momento o que no hay, capacidad de contagiar. Si uno se va incluso con su familia, dentro del núcleo familiar donde nadie tiene COVID y se parsea por la República del Paraguay, ahora mismo, a la 1 de la madrugada, hoy, a las 3 de la madrugada, la policía te te agarra en la calle y si estábamos hace un año atrás, la fiscalía te iba a imputar. ¿Por qué? Porque estás circulando fuera del horario. Pero eso, ¿cómo vas? O sea, con esa circulación, ¿cómo vas a llegar a contagiarle a otra persona si vos estás en tu vehículo? Recordar lo que decía Sequera, cuando en esa época sí era una persona que salía más públicamente a dar informes desde la vigilancia sanitaria. Sí. Es importante que nos contagiemos. Es importante que el nivel de contagio se mantenga. No el rebaño para controlar. Niveles, pero sí teníamos que aplanar la curva, pero en definitiva tener curva al fin, porque mientras venía la vacuna tenía que trabajarse en la inmunidad del rebaño. Sí. Entonces, si me está diciendo el que entiende esto, de que implícitamente me tengo que contagiar de manera controlada, pero contagiar al fin, ¿cómo va a venir un fiscal a meterme preso por eso? No. Cuando la sanidad recomienda el contagio controlado, pero contagio al fin, porque es una de las maneras de combatir las epidemias. Bueno, ahora lo que yo quiero es llevar a estos casos concretos, porque hay un caso en concreto, el de María Esther, que se suspendió ya en 2 ocasiones el juicio oral, y el caso de los otros que van a ir a juicio oral porque el juez Julián López envió la causa a juicio oral y público. Entonces, es muy importante porque todos estos ciudadanos entonces no deberían estar procesados y mucho menos afrontar un juicio oral y público por esos hechos imputados por el Ministerio Público, doctor. Mira, ahí habría que preguntarle una cosa a María, porque yo creo que ella o los abogados de ella van a explicar mejor que yo. A mí me han contado que su caso se construye sobre otros hechos punibles también. No, yo te aseguro eso. Es solamente violación de la ley de cuarentena. Bueno, se va a estar juzgando, y es absolutamente esto. Sí. Se va a estar juzgando de esta manera y en mi opinión lo que se hace es arbitrario. Sí. Arbitrario porque se está construyendo un delito y se está construyendo la definición de ese delito, a pesar de que el Código Penal, en mi opinión, y en la Constitución no autorizan a que eso ocurra. Y a su vez, tampoco esa normativa cumple la finalidad que persigue, que es cuidar la salud de la gente. Y si todo eso pones en el contexto de que además, y fíjate esto, hubo un giro en el rumbo de la Fiscalía General en algún momento dado el año pasado. Sí. Nosotros tuvimos hace unas semanas en un congreso de Derecho Constitucional donde una de las ponentes era la doctora María Carolina Llanes.
y la doctora Llanes dijo, hubo exceso de punición estatal. Lo mismo dijo un presidente de corte en Argentina, hay exceso de punición. Y si eso es así, la Corte Suprema del Paraguay dijo que necesitó sentarse con la Fiscalía General para firmar un convenio y establecer dentro de ese convenio la política criminal del país. O sea, imagínate lo que te digo. Vamos a definir a dónde queremos llevar todo el esquema de persecución penal de hechos punibles a nivel Paraguay. Sí. O sea, eso tuvo que haber hecho la Fiscalía el día 1 y que quede claro, y le dijimos esto a Sandra, bajen un instructivo, doctora, que los fiscales sepan de una vez por todas que esto no se puede perseguir, porque tu ley orgánica te pone a vos en términos verticales y de vinculancia con la facultad para establecer, y los fiscales con la obligación de obedecer lo que instruya. Y eso aún no está hecho. Entonces, yo creo que no se puede sostener. Vamos a ver qué dicen estos tribunales. Eso va a recorrer la segunda instancia, posiblemente la tercera, no sé cómo va a plantear María Esther, pero sería una tristeza feroz, un triunfo de la arbitrariedad, que se sancione la gente por salir a la calle a violar supuestamente lo que la ley no dice y a violar lo que supuestamente un decreto dice que la ley no dice, y eso sería una locura para la seguridad jurídica del país. Sí. Correcto. Excelente. Doctor, muchísimas gracias por este contacto y que tengas muy buena jornada. Excelente la explicación. ¿Qué? Gracias, señores. A ustedes, a cuidarse mucho. Mañana se reúnen con el consejo, doctor. Mañana jueves, sí. Mañana nos toca a la mañana, a las 9. Por la modificación del reglamento. Sí, para revisar el reglamento. Y como exacto. último, una postura de ustedes. ¿Cuál es la postura de ustedes? ¿Modificar ese reglamento así como propone el consejo o cuál es la postura que llevarían? Queremos ver, o sea, de hecho tengo ya conmigo, ¿verdad? Tengo el reglamento conmigo y la intención es proponer algunos ajustes en la puntuación, en la manera en que se toman los exámenes, señalar algunas recomendaciones sobre una acción de inconstitucionalidad que sigue pendiente y tratar de que el reglamento enfatice más el mérito desde el punto de vista del ejercicio de la abogacía y de los jueces que van a entrar al sistema por primera vez. O sea, aquí se pone mucho énfasis en la preparación del juez que ya está en el sistema, en la escuela judicial, en el curso que hace la Asociación de Magistrados, de Fiscales, de la Corte, de esto, de lo otro. Y cuando vos fortaleces tanto eso, fortaleces la corporación, ¿verdad? En el sentido de quien ya está. Pero el abogado nuevo que quiere ser un juez nuevo, o el abogado que quiere ser juez a quien no le capacitan, a quien no le pagan su capacitación, tiene una cuesta arriba un poquitito más empinada que la del juez a la que la Corte le pone todo. Entonces creemos que también debería sopesarse desde el punto de vista de la abogacía, digamos, la trayectoria del ejercicio en sí, no de la capacitación nomás, que es mucho más difícil en el sector privado. Correcto. Excelente. Doctor, muchísimas gracias por este contacto. A ustedes, señores, por el llamado. Un abrazo grande. Abrazo. Buena jornada, doctor. Te informó PDS Radio TV Digital. El presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, Manuel Riera,